Yo quiero brevemente engancharme con el tema que tratamos ayer, que es este proceso de descomposición social que estamos viviendo, y ayer creo que todos juntos expresamos nuestra indignación, nuestro nuestra decepción, nuestro asombro, susto, miedo, etcétera, de ver que un policía en servicio activo había contratado sicarios para mandar a matar a la madre de su hija y finalmente mató a su hija, ¿no? Una pequeña bebé que recién estaba empezando a vivir, de apenas 8 meses, ahora sí dije 8 meses de edad, una pequeñita, un angelito, ¿no? Este tipo, este criminal, mandó a asesinar a su hija. ¿Por qué? Para no pagar pensiones alimenticias. Bueno, eso generó reacciones ayer en la ciudad de Ibarra, y fíjense que en este espacio, nuestra última entrevista de ayer fue con la alcaldesa de esta ciudad, con la señora Andrea Escaco, y ella nos hablaba de algunas de las resoluciones que empezaron a adoptar las autoridades locales. Yo quisiera que a esta hora nuestros compañeros nos ayuden proyectando un video de lo que generó en la sociedad ibarreña a la salida de estos tres involucrados, del padre de la niña, de este policía en servicio activo, que es el autor intelectual del asesinato, y de los otros dos sicarios que, trasladándose en una motocicleta, perpetraron el crimen, ¿no? Y que cegaron la vida de la bebé. No sé si tenemos ya el video en pantalla. Lo tenemos. Si podemos poner el ambiental sería genial. Si le subimos un poquito el ambiental del video, para que este crimen atroz, este asesinato. A ver, estamos hablando de que un policía en servicio activo, ¿ya? Aquí en este caso específico es un policía en servicio activo. Pudo haber sido cualquier otro, pudo haber sido periodista, médico, mecánico, ingeniero, lo que sea este sujeto, pero estábamos hablando en este caso específico de que fue un policía activo, ¿no es cierto? Pero el tipo contrata sicarios no para matar a un narcotraficante o a un microtraficante, no para matar a un miembro de los tiguerones, de los dragones, de los leones, de los tiburones, de los choneros, etcétera. No estamos hablando de que mandó a matar, no era un ajuste de cuentas contra otro delincuente. No estamos hablando de que era la víctima un minero ilegal, no. Estamos hablando de que mandó a matar con la modalidad de sicariato a una bebé de 8 meses. Descomposición total. Y el tipo que contrató sicarios es policía. ¿Eso quiere decir que los policías saben cómo hay que buscar a los sicarios para contratarlos y mandar a matar gente? Me pregunto. Después, así como este caso en que un policía contrata sicarios para asesinar a una bebé de 8 meses, ¿será que hay más casos
de policías que están involucrados en este tipo de ajusticiamientos? Me pregunto. Son dudas que se van generando. Ayer no tenía tan claro, no trataba de entender todo lo que estaba pasando alrededor de esto. De verdad, cada vez me cuesta menos entenderlo. Pero la actitud de la gente ayer se explica por ahí más o menos, ¿no? Primero, de entrada, o sea, indignación porque criminales acribillan a tiros a una bebé de 8 meses, indefensa total, ¿no? 8 meses tenía la bebé, una personita que recién estaba empezando a vivir. Después, tiene que ver también con la reacción, porque hay un nivel de desconfianza, y yo quiero retrotraerme a una de las entrevistas, de los diálogos que hemos mantenido en las últimas semanas. Esto lo dijo en este espacio Pedro Donoso, analista en materia de comunicación. Pedro Donoso decía que hay un nivel de desconfianza enorme en las instituciones. Y una de las instituciones que menos confianza genera en la sociedad es la justicia. El sistema judicial en los últimos años ha perdido total credibilidad. A ver, yo no voy a esperar que tengamos un sistema judicial perfecto, pero sobre todo en los últimos años y meses, probablemente con más profundidad, la justicia ha perdido la confianza en los ciudadanos. Y por eso me imagino yo también que hay ecuatorianos, como en este caso los ibarreños, que ayer decidieron ir, no sé si espontáneamente o si estuvo preparado o no lo que sucedió, lo que acabamos de ver en imágenes. Pero, y esto es algo que a mí me asusta y me preocupa un montón, porque a mí sí me gusta vivir en sociedad, y me gusta, digamos, y lo que espero es que esa sociedad además sea civilizada, tenga expresiones de civilidad, y que los problemas se resuelvan dentro del marco legal y constitucional. Pero lo de ayer era tratar de tomar justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no confían en la justicia ordinaria, no confían en los jueces, no confían en los fiscales, no confían en la policía. Pero ¿cómo vamos a pedirles a los ciudadanos? A ver, que este es un caso aislado, sí. Yo no creo que en una institución de 53,000 integrantes, los 53,000 son asesinos de bebés. Este caso aislado, el problema es que en una sociedad que termina generalizándolo todo, y además acá tuvimos un gobierno que fue especialista en generalizarlo todo, ¿no? Entonces el gobierno anterior, el de Moreno, y un poco este que ha seguido repitiendo las mismas líneas, nos ha dicho que la política es todo corrupción, que lo público es todo corrupción. Entonces, ¿ustedes creen que no habrán ciudadanos en este país que estarán desconfiando ahora mismo de todos los policías? O sea, ayer yo leía mensajes en redes sociales y que algo de razón le encuentro en el fondo, que decían, o sea, cuando un policía se te acerque, corre. Pero no, yo no creo que haya que generalizar, ¿no? Insisto, 53,000 almas tiene la Policía Nacional. Y yo estoy convencido de que en esa institución hay elementos muy valiosos, que no todos son como este criminal, que manda a matar a su hija de 8 meses. Pero estas cosas van generando resistencia en la población. Este tipo acaba de empañar la imagen de una institución que se encarga de velar por la seguridad ciudadana, que es la policía. Pero ahí está, la gente ayer en Ibarra indignada, me imagino llena de desesperación, de ira, de miedo, de bronca, de ver cómo su ciudad, la ciudad blanca, así se le conoce a Ibarra, se está convirtiendo ya no en una ciudad tranquila, de paz, como había sido conocida siempre, sino que se están generando estos brotes de violencia y estos casos que siguen sumando a los números en rojo que tiene ya el Ecuador. Ayer veía que las muertes en la zona 8, Guayas, ¿no? Guayaquil, Durán, etcétera, Daule, había superado los 400 casos, muertes violentas, homicidios, es decir, que el número de 1,180 casos de homicidios que nos daba a conocer hace días atrás el ministro Carrillo seguramente ya se disparó con lo sucedido en los últimos días. Solo en la zona 8, 400 y pico de asesinatos violentos.
Escuchaba hoy en la mañana al profe, la alcaldesa de Esmeraldas y las autoridades de esta provincia hablan de que hasta el momento, 22 de abril del 2022, en Esmeraldas se han registrado 135 asesinatos violentos, incluida la masacre de 7 miembros de una familia en Monte Sinaí, me parece que era el pasado fin de semana. Entonces, la pregunta a las autoridades es, y ojo, cuidado con esos mensajes. Ayer me quedé preocupado después de escucharle al coronel Acosta. Cuidado, empieza a tomar fuerza ese mensaje de querer trasladarle la responsabilidad de los casos de inseguridad a los ciudadanos. Porque el manejo y el control de la seguridad es responsabilidad y competencia absoluta del Estado central, del gobierno central. Que hay mecanismos como para que los gobiernos locales, los GAD, los municipios, apoyen, sí, perfecto, pero la responsabilidad está en manos del gobierno. La policía depende de las órdenes del gobierno. La seguridad del Ecuador, del país, depende de la política pública que dicte el gobierno. El problema es que hasta el sol de hoy estamos a exactamente 32 días de que el presidente Lasso cumpla un año, 12 meses exactamente, un año en funciones. Y hasta el sol de hoy no conocemos cuál es el plan de seguridad del presidente Lasso. Improvisación total. Han pasado varios personajes por el Servicio de Atención a las Personas Privadas de Libertad. Hemos tenido hasta el momento 3 ministros del Interior. El Ministerio de Gobierno se ha separado en 2, se volvió al esquema anterior. Con planificación, lo dudo que hubo planificación. Esto fue una medida desesperada. ¿Qué hacemos? Dividamos en 2, pongamos Interior y Gobierno, que el del Gobierno se reúna a hacer política y que el del Interior se dedique a la seguridad, que era el esquema que había antes de que Lenín Moreno, con la brillantez con la que le caracterizaba, y María Paula Romo decidan fusionar este ministerio. Y hemos hablado un millón de veces de ese tema, no voy a seguir con la misma cantaleta. Ustedes ya saben cuál es mi postura con respecto de aquello. Pero no hubo planificación. Es decir, ¿saben qué? Y quédense locos con esto. El general Carrillo, el ministro del Interior, que estuvo hace algunos días acá, todavía no tiene ni oficina. ¿Ya? El Ministerio del Interior no tiene oficina, no tiene dependencias. Eso es resultado de que no había planificación y de que esa medida de separemos los 2 ministerios era una medida absolutamente improvisada y desesperada porque la inseguridad en este país se disparó. ¿Ya? Y había que darle una respuesta rápida, un paño de agua tibia a la gente que estaba desesperada pidiéndole respuestas al gobierno para que controle el tema de la seguridad. ¿Ya? Porque mandaron una ley, y una ley toma 9 meses en ser tratada en la asamblea, y en una asamblea que está metida en una serie de broncas que no se terminan de resolver, peor todavía, les va a tomar más tiempo. Entonces, medida desesperada. Creemos otra vez 2 ministerios. Démosle la razón a Correa finalmente, porque Correa no solo que tenía 2, sino que tenía 3. Había un ministerio coordinador del área, ministerio coordinador de seguridad, tenía Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno. Y adicionalmente tenías el Ministerio de Defensa. Pero esto ya exige respuestas, ¿no? O sea, digo, basta de improvisar, basta de seguir vendiéndole a la gente paños de agua tibia y medidas que son absolutamente coyunturales y que obedecen simplemente a tratar de como apaciguar y calmar los ánimos, como para seguir avanzando, ¿no? Y ojo, esto pasa a 11 meses del gobierno. O sea, Lasso todavía no cumple ni el año y tiene una montaña de problemas que no termina de resolverlos. Y que tiene que ver con la improvisación y que tiene que ver con la falta de preparación de las personas a las que ha puesto ahí al frente. ¿O no se acuerdan ustedes que la señora Alexandra Vela, cuando asumió el Ministerio de Gobierno, dijo que ella de seguridad no sabía nada? En fin.
Había algo más que quería abordarlo con ustedes. Últimamente no sé qué me pasa, tengo que comer más pescado y habas. Profe, dele, a ver qué tema tenemos en política, cuénteme. La reunión del ministro de Gobierno y las bancadas legislativas busca una salida a la crisis institucional que se vive en la Asamblea Nacional. El gobierno abrió la posibilidad de concertar una salida a la crisis institucional de la Asamblea Nacional, pero entre las 5 bancadas, con una agenda de gobernabilidad legislativo-ejecutivo que incluya una nueva ley de inversión, reformas laborales y de seguridad. Esos son los resultados de la primera reunión entre el ministro de Gobierno y los coordinadores de las bancadas de Unión por la Esperanza UNES, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Bancada Acuerdo Nacional BAN. No acudió el delegado de Pachacuti, quien se excusó porque aún debía definirse internamente la hoja de ruta del diálogo con el gobierno. La reunión se realizó en un salón contiguo al despacho del ministro, quien estuvo acompañado del viceministro Homero Castañer. Durante el conversatorio hubo acceso a la prensa. Tras la reunión se acordó recoger por escrito las líneas de este primer diálogo para definir en corto plazo una agenda en común. El ministro de Gobierno dijo que está empeñado en encontrar un camino de solución a la crisis de institucionalidad de la Asamblea Nacional y manifestó que la intromisión de la justicia en otros poderes del Estado siempre es una mala receta. Los legisladores Marcelo Holguín de UNES y Esteban Torres del Partido Social Cristiano coincidieron en la necesidad de definir la salida de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, lo cual dijeron permitirá destrabar la crisis. En Pichincho Pina la palabra tiene Alexis Moncay. Gracias, profe. A ver, de entrada debo decirles que por lo menos me generó un poco de tranquilidad, porque lo contrario hubiera sido la demostración de que están también totalmente desconectados de lo que pasa en las calles y en todo el país, ¿no? Que no terminan de salir de esa burbuja en la que han vivido durante estos 11 meses y probablemente toda su vida. El primer tema que cita Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, en la reunión fue el de la seguridad. Y qué bueno que haya sido así. Recordarán ustedes que ayer lo decíamos. Si se sientan solo para hablar de ver cómo nos salimos de esta bronca y cómo nos repartimos la asamblea para sacarla a Llori, me parece que hubiese sido absolutamente infructuosa e innecesaria la reunión y el encuentro. Si pusieron el tema de la seguridad por delante, en este momento me parece que era lo adecuado. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Tienen una ley, pero que es una ley para el uso progresivo de la fuerza, pero... Y además, yo les pregunto a todos ustedes, yo lo decía el día de ayer, me parece, o antes de ayer. En este país, leyes tenemos suficientes. ¿Ya? Suficientes. La doctora Livia Rivas, le leía ayer uno de sus tweets, ex secretaria de la Asamblea Nacional, estudiosa en materia de derecho, hizo un repaso histórico de la aprobación de leyes en este país. Desde el 2009 hasta la fecha, en el Ecuador se han aprobado 220 leyes. Entonces, por falta de leyes no es el problema. El problema es por falta de ejecución de esas leyes. El problema de la inseguridad es por la desatención de lo que es realmente importante y por dedicarse a atender lo que para ellos es urgente. Y lo urgente es tomarse la presidencia de la Asamblea, lo importante es resolver sus disputas políticas, lo urgente para ellos es eso, es su bronca política. Pero lo importante es resolver esto. Y con más leyes, yo soy de los que cree que con más leyes el tema de la inseguridad no mejora. Con una nueva constitución, que no sé qué, no cambia. Con una consulta popular, no cambia. ¿Ya? No cambia esto. Porque el tema de la inseguridad tiene unos factores que son múltiples, que no tienen que ver únicamente con el narcotráfico, que no tienen que ver únicamente con el crimen organizado, que tienen que ver con que tenemos un país que está sumido en una profunda crisis económica y social. Tienen que ver con que hay problemas de salud mental que nos dejó la pandemia, el encierro, la cuarentena, la falta de acceso a servicios, la falta de acceso a la educación, a la salud. La inseguridad y los brotes de violencia tienen que ver con muchas otras cosas y causas que la provocan. Tienen que ver con algo que lo dijo aquí el ministro del Interior
y de lo que poco y casi nada hablan en el resto de medios de comunicación. Tiene que ver con las consecuencias de la austeridad. Menos recursos para salud quiere decir que hay más ciudadanos enfermos. Menos recursos para educación quiere decir que hay menos jóvenes, niños con acceso a educación y que van a tener que buscar otras vías para sobrevivir en un mundo que es extremadamente hostil y competitivo. Y ahí está la delincuencia. Menos recursos para seguridad. Cuando tenemos un país que no tiene UPCs, o que las UPCs que había no se les ha dado mantenimiento y hoy los policías no tienen ni siquiera agua en esas UPCs, cuando no hay plata para llenar el tanque de la gasolina de los patrulleros, para darles mantenimiento, cambio de aceites, llantas, etcétera, eso provoca la austeridad. Terminó siendo prácticamente un austericidio, ¿no? Que querían reducir el tamaño del Estado. Bueno, estas también son las consecuencias de haber repetido una y otra vez como loros la cantaleta de reducir el tamaño del Estado, reducir el excesivo gasto público. Bueno, reducir el excesivo gasto público también quiere decir reducir ingresos para la Policía Nacional. Y ahí están las consecuencias. Esto, la inseguridad, también es consecuencia de esa política de austeridad. No querían que el Estado destine recursos, no gaste, destine recursos e invierta en su seguridad, en la de su familia, en la nuestra. Ahí están los resultados. Pero ese modelo lo apoyaron 4 años con Lenín Moreno y ese es el modelo que han venido aplicando durante estos 11 meses de gobierno.